mental puede ser psicosis. Okay. El cerebro tiene que ver con el cerebro. Tiene que ver con el cerebro. Entonces, sí entender es difícil eso. Entonces, realmente, ¿cómo demostrar la enfermedad mental? ¿Cómo el familiar va a decirle al paciente, sí, estás mal? Y entonces el paciente, que además no son tontos, ¿de acuerdo? Tiene una enfermedad mental, tenemos una enfermedad mental, pero no son tontos, dice, no, doctor, la que está mal es mi mamá porque se la pasa llorando todo el día. Y le digo, sí, se la pasa llorando, sí, por él. Entonces usted también tómese un chocho, le digo a la señora. No, yo no, él sí. Y entonces le digo, a ver, lo que pasa es que los dos tienen enfermedad mental, de alguna u otra manera. ¿Sí? Y entonces a veces llegamos a esa negociación, ok, tú te tomas tu chocho y tu mamá se toma su chocho. Pero lo raro es que las mamás no quieren tomarse el chocho, ¿no? Ellas tampoco aceptan que tienen una enfermedad mental de otras características, pero también es una enfermedad mental, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar hoy de enfermedad mental, es una enfermedad del cerebro, ¿estamos de acuerdo? Entonces pega en el cerebro. ¿Hay estudios para diagnosticarlas? No, desafortunadamente no. ¿De acuerdo? No hay estudios, ni un electroencefalograma, ¿sí? Ni una resonancia, etc. ¿Va a haber estudios? Posiblemente sí. Hay en investigación ciertos estudios que ya nos van a decir, se prenden áreas del cerebro que están funcionando mal, pero todavía no hay estudios. Es una enfermedad del cerebro, que tiene que ver, como lo decía, ¿no, Alejandro? Con sustancias. ¿Cómo le llamamos a estas sustancias? Neurotransmisores, ¿verdad? O sea, son neurotransmisores. Ajá. Nosotros hemos aprendido los neurotransmisores muy fácilmente, pero es más complicado, ni le entendemos a veces nosotros, pero lo hemos aprendido así. ¿Qué neurotransmisor conocen? A ver, díganme uno. Serotonina. Serotonina, que es el más. La dopamina. Serotonina. El GABA. GABA, y oye, pues sí estudiaron, carajo. No chinguen, ahora sí. Vienen bien preparados. Serotonina. ¿Con qué enfermedad es la que está más relacionada a la serotonina? No, están duros con la depresión. Con la depresión. Por alguna razón, no sabemos, ¿sí? Mi serotonina no está funcionando bien. Por alguna razón. No sabemos cuál. Aún todavía no sabemos por qué se dan las enfermedades mentales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, le llamamos... ¿Sabemos por qué se da la diabetes? Tampoco. Sabemos que tiene... No, sí, pero ¿por qué a ese le falló el páncreas y no a fulanito? ¿Sí me entienden? Sabemos que tiene un factor genético. La diabetes tiene un factor genético bien fuerte, ¿no? Casi seguro, si mi papá es diabético, cuidado. ¿Sí? Pero no sabemos todavía cómo se hereda. ¿Sí? Las enfermedades mentales es igual. Si yo tengo un familiar con depresión o con trastorno bipolar, cuidado, tengo mucho riesgo de yo también tenerla. Pero tampoco se sabe cómo la voy a tener, ni por qué mi hermano sí y yo no, o al revés. Entonces, estas enfermedades las llamamos multifactoriales. Son enfermedades que tienen muchos factores que me condicionan la enfermedad. Un factor, y el más importante, ¿cuál es? Genético. ¿Sí? Un factor, y el más importante, genético. Pero a lo mejor mi papá es diabético, y yo ya supe que era diabético y llevo una súper buena alimentación, ejercicio y eso, y a lo mejor no me da. Pero a lo mejor mi papá es diabético, ¿sí? Llevo un buen ejercicio, dieta, y sí me da. Porque a lo mejor mi papá me transmitió la posibilidad de 10 de diabetes, de 0 en 10, 10. Aunque lleve una superalimentación, pues ya me chingué. Porque me tocó el 10. ¿Sí me entienden? Pero a lo mejor mi papá me transmitió nada más 3 de diabetes. Si llevo una buena alimentación, una buena calidad de vida, ejercicio, no me va a dar.
en las enfermedades mentales es igual. A lo mejor me transmitieron 10 de bipolaridad. Lleve una super vida, una buena calidad de vida, me va a dar. Pero si me transmitieron un 3, 2 de bipolaridad, llevo una buena, no tengo mucho estrés, lo sé manejar, a lo mejor no me da. ¿De acuerdo? Por eso decimos que son multifactoriales. De hecho, una enfermedad que parecería que no es multifactorial, por ejemplo, la tuberculosis. ¿Por qué se da la tuberculosis? Por el bacilo de Koch. Así es, entonces, por el bacilo de Koch encontraron ya la causa de la tuberculosis. Pero fíjese que si yo agarro bacilos de Koch y se los echo a todo mundo, no todos les va a dar tuberculosis. Y entonces digo, entonces no solo el bacilo de Koch tiene que ver con la tuberculosis, porque si fuera nada más el puro bacilito, yo se los echo a todo mundo y todos les dan tuberculosis, pero no. ¿Qué los protege a unos y qué no los protege a otros? Sistema inmunológico. La genética del sistema inmunológico. A lo mejor mi sistema inmunológico, la nutrición. Si yo les echo en desnutridos y les echo, el desnutrido va a tener más riesgo de tener la tuberculosis. También un traumatismo puede ocasionar. Un traumatismo, etcétera, etcétera. Todo, el traumatismo me deprime, mis defensas, etcétera, hace estrés. En gente más estresada, más riesgo. Entonces, siempre entiendo que estas enfermedades son multifactoriales. Aún el bacilo de Koch. Imaginemos que hubiera, dice el doctor Herrera, el esquizococo, ¿no? Que hay un bacilo que da esquizofrenia y que no está tan fuera de la realidad. Puede ser que sea un virus el que cambie mi sistema en el cerebro y sea el responsable de la esquizofrenia. Puede ser. Hay hipótesis virales de la esquizofrenia. Que no tosan, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ese esquizococo, ese bacilo de Koch, no solo podría dar la enfermedad. O sea, estas enfermedades son multifactoriales. Entonces, la enfermedad mental es una enfermedad del cerebro. Multifactoriales, donde la genética tiene un factor muy importante y que altera, así como la diabetes alteró el páncreas, alteran las sustancias del cerebro. ¿De acuerdo? El caso más simple, ¿qué es esto? 2 neuronas, ¿verdad? No sé dibujar, pero son 2 neuronas. ¿Sí? La de arriba, que se llama pre, y la de abajo, que es post. Presináptica y postsináptica. Las neuronas se comunican entre sí con una sinapsis. ¿De dónde se obtiene la serotonina? ¿Verdad? Ya no estudiaron tanto, ¿verdad? ¿De dónde se obtiene la serotonina? Se produce. No, ¿de dónde? Del triptófano, ¿no? Y el triptófano es un aminoácido esencial, y ya les estoy hablando en chino. El aminoácido esencial quiere decir que solo se obtiene de la dieta, no lo produce el cuerpo. Entonces, para que yo tenga serotonina, tengo que ingerir triptófano para que ese triptófano se convierta en serotonina en el cerebro. El triptófano, ¿dónde hay triptófano? ¿En qué alimento? Principalmente en el maíz. En el maíz es rico. Por lo tanto, un niño desnutrido, ¿qué le va a pasar? No va a tener serotonina. ¿Y le voy a dar Prozac para mejorar? No, le voy a dar maíz y se le va a quitar la depresión de la desnutrición. ¿Es más propenso a una enfermedad? No, va a tener depresión por falta, en la desnutrición. Los pacientes desnutridos generalmente tienen muchos síntomas depresivos, pero es una depresión secundaria de desnutrición. Ahora, la mayoría de nosotros no estamos desnutridos, estamos malnutridos, que es diferente, ¿verdad? Gordos, el mexicano, ¿sí? Entonces, ¿qué me pasa en mi serotonina? Entonces ya sí tengo la serotonina suficiente, que esta serotonina se almacena en vesículas y la vesícula pasa y hay unos receptores aquí. Son receptores. Van recibiendo a la serotonina.
Entonces, la serotonina es esto y este es el receptor. Llega. ¿De acuerdo? Y este llegar hace que la enfermedad médica, por algo, el receptor que estaba así, se volteó. Se hizo débil. Porque hay otra sustancia que es una hormona, que se le llama la hormona del estrés, que cuando estamos muy estresados, elaboramos mucho que se llama cortisol. Y el cortisol se le pega al receptor y lo hace esto. Y entonces cuando llega la serotonina, ¿qué pasa? No cae en el receptor. Y entonces como no cae en el receptor, se regresa la serotonina y aquí se le llama recaptura de serotonina. La serotonina se recaptura y aquí hay una enzima que se llama MAO que la rompe y la desecha. ¿Qué le pasó a nuestra serotonina que sí teníamos? No se utilizó. En la depresión, por muchas situaciones, por eso multifactorial, la serotonina no es captada por el receptor. ¿Sí? No es captada. Y entonces, al no haber serotonina, va a empezar a ver los síntomas de la depresión. Un síntoma. Tristeza. Muy bien, tristeza, ¿verdad? Otro síntoma. Nostalgia. Apatía. Nostalgia. Bueno, nostalgia, está bien. Se la dejo nada más porque soy buena onda. Fatiga. Insomnio. ¿Insomnio o sueño? Puede ser las dos cosas. Apetito bajo o apetito alto. ¿De acuerdo? Todo esto lo está dando la serotonina. Si no me está funcionando, me va a dar o insomnio, o algo. Algunos nos da insomnio e hipersomnia, ¿no? En la noche no puedo dormir y en el día en la plática, ¿quién está dormido por aquí? Para ventanearlo. ¿Ah? Bueno, no está dormido. Margarita. Y en la plática, Margarita, ¿verdad? Y en la noche no puede dormir Margarita y después de la plática, aquí en la plática de aquí, muy buena plática, me dice al final, Margarita, si te dormiste la mayor parte del tiempo. Nada más estoy viendo a Margarita. Por eso estuvo buenísima. ¿No? Sí, entonces tiene insomnio e hipersomnia. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma? Falta de concentración. Falta de concentración. Sí. Como que a eso se le llama pseudodemencia. ¿No? Falta Que de no- memoria. Por eso de concentración, de atención, de memoria. ¿Qué más? ¿Qué otros síntomas de la Miedo. depresión? Miedo, ansiedad. No es síntoma de la depresión, pero casi siempre viene junto con pegado, ¿verdad? Catastrofismo, ¿verdad? Siento que el 21 de diciembre se va a acabar el mundo, ¿no? Y sí me la creo, y sí, pues sí. ¿No? ¿Qué más? Irritabilidad. Y con ese- irritabilidad. ¿Sí? O sea, no aguanto ni siquiera. ¿Por qué tengo que dar la plática ahorita? ¿No? ¿Cómo están los policías ahí, hijos de la chingada, que se salgan? ¿No? ¿Por qué nadie me dijo que era las 10? No voy a esperarme hasta las 10:30 ahora. ¿Y qué tienes que hacer después? Nada. ¿No? Oye, ¿tienes algunas? No. Entonces, pero me irrita. O voy en el tráfico. Y ya les conté mi anécdota de que por qué tomó fluoxetina, ¿no? O sea, porque alguna vez iba sin fluoxetina, irritable, ¿no? Neuras. Y entonces se me ocurrió comprar el periódico en la calle. Y entonces, deme el Reforma, ya me dio el Reforma. Y el de atrás, que también creo que no tenía fluoxetina, empezó a vivir. Y yo, como no tenía fluoxetina, dije, ahora sí chinga. Así dije. Bueno, así pensé. Y entonces dije, ahora no me muevo. Tranquilo, le dije al de los periódicos, vamos a hacerlo más tranquilo. Vean mi neurosis. Pero la del neurosis también, y bueno, pues agarre y cuando ya me rebasa, se me cierra. Mi serotonina estaba en 0, porque agarré y dije, ahora yo me le cierro. Y ahí voy y me le cierro. Pues él se me cierra otra vez. No sé, a ver quién tenía menos serotonina, estábamos jugando, no sé. Hasta que en la última cerrada se baja con un palo. Y dije, pinche pendejo. Así dije, de mí. Dije, soy un pendejo. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y entonces me bajé rápido y le dije, discúlpame. No tuve la culpa, discúlpame.
¿Sí? Perdóname. Y el otro, como creyó que lo iba a agredir o algo, se quedó y ya se subió a su carro y dije, Carlos, a partir de hoy tomas fluoxetina. Desde ese entonces llevo 10 años tomando fluoxetina y de verdad, créanme, lo voy en el tráfico y se me cierran, no se me cierran y me vale madres. ¿Ah? ¿Sí? Esa falta de serotonina también tiene que ver con la neurosis, con la ansiedad. ¿Eh? Acá quien se ventanea, ¿no? ¿A todos? Sí, sí, los chinos están haciendo eso. Es que todos caemos Están poniendo, ese caso tuyo es el caso de sí, todos. están poniendo fluoxetina en el agua. Yo creo que con fluoxetina de verdad llevaríamos una vida más tranquila. Y si liberaron a la francesa no estuviéramos tan encabronados. ¡Pinche francesa! Porque además no sabemos si es culpable o inocente, nadie sabemos. Escasez. Pero sabemos que es culpable, nosotros, pinche francesa. Escasez de fluoxetina. ¿No? Ni sabemos. ¿Para qué chingados estamos? Lo más probable, vean a Margarita. Lo más probable si le hicieron un truco, ya no sabemos. Ya no sabemos. ¿Sí me entienden? Entonces, la idea, bueno, se liberaron con mi fluoxetina. Digo, qué bien que la liberaron. Tenían razón en liberarla porque pues, le hicieron un procedimiento inadecuado y a quien deben agarrar. Pero ya, sin encabronarme. ¿Sí? Entonces, esa es la serotonina. Si no está funcionando, júrenlo que llevamos una vida del nabo. ¿Sí? ¡Pinche Margarita, va a saludar! Vean a la fluoxetina. ¿Se me entiende? En cambio, con la fluoxetina, contesta lo que quieras. No, 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 Margarita, no contesta. Esa es la fluoxetina. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace o no hace la fluoxetina. ¿De acuerdo? La fluoxetina, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo actúa aquí la fluoxetina? A ver, No sé. alguien que de ligas mayores que me diga dónde actúa la fluoxetina en ese. A ver, mira. Yo lo que entiendo ok. de la fluoxetina es, y también la sertralina, Sí, sí, todos es esos. un inhibidor de la recaptura de serotonina. Muy bien. Entonces inhibe la recaptura de serotonina para que la fluoxetina no se vaya a la célula. La fluoxetina se regrese al receptor. El receptor que está así, la fluoxetina lo está chingue y chingue, ¿sí? Y en 3 semanas, y yo lo siento como cuando uno, en mis tiempos de enamorado, andaba tras una chica que no me hacía caso, y estaba chingue y chingue, hasta que ya abría sus... Digo, se volteaba el receptor, y entonces por eso tarda 3 semanas en hacer efecto, ¿sí? En estar chingue y chingue al receptor, y lo sensibilizo. Y entonces ya entra y empieza a actuar y empieza a quitarme los síntomas, porque no actúa luego. Entonces yo le mando fluoxetina a alguien y a los 10 días me dice, doctor, estoy igual. Pues sí, va a tardar un poquito. Claro, en su neurosis ese pinche doctor no sirvió para nada y se va con otro. Y entonces no le mandó fluoxetina, le manda sertralina, ¿no? Y ya nada más cambiamos, porque este inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina puede ser la fluoxetina, puede ser la sertralina, puede ser la paroxetina, puede ser el citalopram, ¿sí? Y hay varios, ¿de acuerdo? No, la venlafaxina es dual. Igual Es dual, que pero el bueno, Cymbalta. actúa sobre serotonina y noradrenalina, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces la serotonina es un neurotransmisor que se ha implicado en la depresión, con los síntomas que ya dijeron, pero faltan algunos síntomas. ¿Qué otro? Pensamientos de muerte. Ese. Pensamientos de muerte. El 80% de los suicidios tienen que ver con la depresión. Y cuando al paciente que se suicidó se le toman niveles de serotonina, se dan cuenta que la serotonina estaba casi como yo con el taxista o con ese tipo, ¿sí? En ceros. ¿De acuerdo? Y cuando estamos con esta situación de serotonina en cero, tenemos muy alto riesgo de suicidio. ¿De acuerdo? Sí. Una pregunta, ¿cómo se pueden tomar los niveles de No. serotonina? Son de investigación. Ok. No hay diagnóstico Sí. todavía. Sí. ¿Sí? Yo sé que todos queremos que haya diagnóstico. A ver, diagnostíqueme la depresión, tómeme sangre.
No hay, desafortunadamente, son estudios de investigación y se miden en plaquetas, ¿de acuerdo? Pero bueno, no hay, sí. ¿Es cierto que haciendo ejercicio se produce o estando enamorado? Enamorado, yo creo que sí, sí, pero- y hasta la psicosis. Pero es- No, porque tienen relación serotonina y dopamina. Por eso digo, para nosotros es muy simple decir serotonina, depresión. No, la verdad, son todos los neurotransmisores que tienen que ver con todos. Pero el que más se ha ligado a la depresión es la serotonina. Haciendo ejercicio elevo mis dopaminas, endorfinas y todo, y mejora. Sin embargo, si tengo una depresión de 10, ni ganas me dan de hacer ejercicio. Y la gente entonces me dice, échale ganas. ¡Qué terrible consejo! Es como si tengo cólera y estoy en el excusado y vomitando y alguien me dice, échale ganas para que ya no tengas diarrea. No chingue, ¿no? O sea, yo por más que le echo más ganas, pujo más, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Échale ganas. Si estoy en depresión, pues estoy en depresión. O sea, échale ganas, no es tan fácil. Porque, pues, ¿cuál es uno de los síntomas de la depresión? Las ganas. No tengo ganas. ¿De dónde le voy a echar ganas? ¿De acuerdo? Entonces sí es un mal consejo y cae muy gordo a los pacientes que hemos estado en depresión y neuróticos que nos digan que le echen ganas, ¿no? O sea, no lo digan, por favor, se siente raro. Como diciendo, pues es tu culpa. Tú estás así porque quieres, porque no le echas ganas. ¿No? Pero no le echo ganas porque no están mis neurotransmisores bien. Ajá. Entonces mejor que el médico le eche ganas para que me saque de este cuadro rápido. ¿De acuerdo? Entonces, los síntomas de muerte, las ideas de muerte, es un síntoma cardinal de la depresión. Hay que tenerlos bien en cuenta. Entonces ya llevamos, ¿qué más? ¿Qué llevamos? Falta de sueño, exceso de sueño, falta de apetito, exceso de apetito, concentración, fatiga, ideas catastrofistas, ansiedad, pesimismo, apatía, irritabilidad, ¿qué más? Bajo nivel de actividad. Indolencia, ¿qué es indolencia? Sí. Como así, como que pero bueno, vamos a ver que la indolencia como que va por otro lado, ¿sí? ¿Qué más? No, es que la depresión no es tanto indolencia. Baja de No, la... sí lo siente uno. Vamos a ver que hay otras enfermedades que sí hay indolencia, ¿no? Que sí hay esa, como que me vale. Baja de la libido. Baja de la libido, lo que más le importa. Pero aquí va para Sergio. Sergio, ya te digo, ya tenías Para él. ya tenías la libido baja por la depresión. Y ya te di fluoxetina. ¿Qué le va a pasar a tu libido? Peor, Abajo más. peor. Peor. Por eso no está Paola aquí. Peor. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un efecto secundario, porque la serotonina también tiene que ver con la función sexual. ¿De acuerdo? Entonces, Oiga, doctor, ¿y el chocolate qué? ¿el chocolate qué? Ay, el chocolate Pues tiene tiene sustancias que pueden una relación euforizar, con- ¿sí? Que al final de cuentas te pueden euforizar, son otro tipo de sustancias que al final tienen que ver con la serotonina y la elevación de estas y te pueden euforizar. Pero si tú me dices estoy deprimido y me tomo 2 kilos de chocolate abuelita diarios, no mames. Al final vas a quedar igual de deprimida, con barros y gorda. Pero sí es una función En algunas. como de producir alegría. ¿Cómo sí? En alguna gente. Sí, La produces. llamada hormona de... Sí, bueno, esa es la dopamina. ¿Ok? Pero bueno, entonces ya le di el inhibidor de la recaptura y la serotonina va a funcionar bien y se me va a quitar la depresión. Qué fácil. Esto funciona para el 80% de las gentes. ¿Sí? Ahora, si yo soy así en estudios, yo no le doy fluoxetina. Le doy un chocho de azúcar y le digo que es medicamento. A esto se llama placebo. Yo se la doy y el placebo, ¿cuánto mejora la depresión? Nada, dicen acá. Casi igual. No, 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 sí no ayuda. tan casi igual. Un
20 a 40%. Hay 20 a 40% de gente que sí responde con placebo. Por lo tanto, el primer manejo de la depresión no grave es con psicoterapia. ¿De acuerdo? De contención, de sentirse escuchados, sentirse que alguien los ve, ¿no? Están con ellos. Ahora, si yo veo una depresión súper grave con ideas de muerte que ya compraron la pistola, pues no le voy a decir, a ver, venga, psicoterapia, a ver qué le pasa. No falte a sus terapias. No, lo interno, ¿sí me entiende? Y le doy medicamento inmediatamente. Entonces, también la depresión es de grados. La enfermedad mental es de grados. Es como dice, o tengo o no tengo, no. O medio tienes, o un cuarto tienes, o un tercio tienes depresión. ¿Sí me entienden? Es de grados. Entonces, todos tenemos en esta sintomatología pues, diferentes síntomas. Ajá. ¿Sí? Entonces, es importante saber qué es de grados. ¿Qué otro neurotransmisor? La dopamina. La dopamina. ¿Con qué se ha visto relacionada? Con la manía. Con la manía, con la psicosis. Vamos a llamar con la psicosis. ¿Ok? Con la psicosis. Y dentro de la psicosis, ¿qué dos enfermedades tienen psicosis? Esquizofrenia y bipolar. Y trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Entonces se ha relacionado la dopamina con la esquizofrenia y el trastorno bipolar a través de un síntoma que se llama psicosis. ¿Ok? Y a ver, ¿quién se está durmiendo? Acá se está durmiendo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la psicosis? Locura. Qué mala onda, ¿eh? La plática, ¿sí? La enseñanza a decir locura se sale. No tomé la fluoxetina. Tache. Tache, ¿verdad? Pues, ¿cómo que locura? No, sí, cosas así, no se pregunta. ¿Eh? De miedo, No, eso es ansiedad. A ver, ¿quién define más locura? Luego vamos a hablar de eso, ¿eh? Yo también le digo locura, pero no a la psicosis. Distorsión de la realidad. Distorsión, ¿pero cómo es distorsión? Que ves las Que te veo cosas. flaco en vez de gordo, Puede ser, que te veo blanco en vez de negro, puede ser. No. O paranoia. ¿eh? Pero como pérdida. De que de repente ya no sé dónde estoy, quién soy. Ideas delirantes. Bueno, entonces, para hacerlo más fácil, dijeron la gente con esto de la pérdida, distorsión, vamos a decir lo siguiente. La psicosis tiene tres características. Una, ideas delirantes. Dos, alucinaciones. Y tres, desorganización de la conducta del pensamiento. Y entonces ya me lo ponen más fácil. ¿De acuerdo? En estas tres síntomas me ponen que es la psicosis. Sin embargo, yo sigo pensando en la locura que usted dijo. Y entonces digo, hay a veces locuras que no tienen esto. Y les voy a contar el caso de un mismo paciente que tiene psicosis y tiene locura. ¿Ok? Entonces, primero, es un paciente que ya se conoce con el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces ya sabemos que ha estado, para que yo diga que tiene esquizofrenia, realmente quiere decir que el paciente ya ha tenido un episodio psicótico. ¿Qué es un episodio? Un estado. Un estado donde al menos tenga más de un día psicótico. Para eso es un episodio. No crisis. Me dejó mi novio. Bueno, mi novio, bueno. ¿Qué les importa? Me dejó mi novio. Y entonces en esa dejada del novio, tengo voces que me dicen, no sirves, eres de lo peor, por eso te dejó. Son esas, me dura unas horitas. Y al día siguiente ya estoy bien. ¿De acuerdo? Eso no es un episodio. Es una crisis. ¿Sí? Que casi siempre surge ante un estímulo adverso. ¿Ok?
Y entonces yo digo, no ha tenido porque se durmió, bueno, le dio la psicosis y ya al día siguiente está bien. A que yo piense que me incrustaron un chip en la cabeza y ese chip usted lo está, sí lo está manipulando, ya lo vi, a través de ese ojo, y entonces a mí me da un toque aquí, ¿sí? Y entonces yo estoy sintiendo, y me duermo con ese pensamiento, y me despierto con ese pensamiento, eso ya es un estado, ¿sí me entienden? Entonces, para que yo tenga esquizofrenia ya debo tener un estado, un episodio. Este paciente que les digo ya ha estado en episodios, ya ha tenido episodios psicóticos. Bueno, se le dio un medicamento que le quitó la psicosis. El paciente ya no está psicótico. Y entonces, pero tiene unos pensamientos súper raros. Y ahorita les voy a decir un pensamiento que tuvo. Es rico el paciente. Y entonces, bueno, el papá es rico. Y entonces el paciente se le ocurrió, su papá lo obligaba a estudiar relaciones internacionales en el ITAM. ¿Sí? Creo que ahí es una escuela de alta exigencia, de súper alta exigencia. Y el pobre, pues como quiera pasaba y reprobaba algunas materias, pero al final acabó la carrera debiendo creo que 8. Ajá. Y entonces él me decía, yo ya no quiero relaciones internacionales, es que mi papá quiere que me titule, pero yo ya no quiero. Adelante, no hay problema. Me voy a ir a Francia a estudiar cine. Aquí se les hizo una prueba de su inteligencia y su cognición. Los que hicieron la prueba dijeron, si es esquizofrénico, tiene su inteligencia y no se ha deteriorado su cognición, ¿qué onda? Pues es esquizofrénico. Bueno, se va a Francia, empieza a estudiar cine y duró en la escuela una semana. A la semana se sale de estudiar cine y se va a Praga a estudiar relaciones internacionales. Pasa todas sus materias en Praga, en relaciones internacionales, y regresa de vacaciones. Y le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué vas a hacer ahora que acabes la carrera? Relaciones. Voy a hacer cine. A ver. Sí, pero estudiaste un mes cine, pues no quisiste. Te vas a relaciones y vas a regresar a estudiar, a hacer cine. Sí. Tengo conocidos y entonces yo voy a producir una película, voy a hacer esto. Y entonces yo digo, ¿está psicótico? ¿Es una idea delirante? ¿Está escuchando voz? ¿Hoy escuchas voces? No. ¿Qué síntoma está teniendo este paciente? ¿Qué le está fallando? El juicio. ¿Eh? ¿Estaba medicado? ¿Medicado? No me dice bien las cosas, no hace conductas desorganizadas. El juicio. Lo que le está fallando el juicio, al final de cuentas, el juicio no lo pone el DSM-4 como un diagnóstico. Pues el juicio es lo más importante, ¿no? El saber quién soy, cómo adaptarme, es lo más importante, ese es el juicio. A este paciente le está fallando el juicio. Ahora, ¿eso es psicosis? No. Y entonces tomo el término, porque no le sé ponerle otra cosa, está loco. ¿Sí me entienden? No está psicótico, está loco. Ahora, ese error de juicio, esa situación, ¿hay medicamento para esto? No. ¿Hay medicamento para esto? Sí. Entonces, para la psicosis sí hay medicamento. Para la locura, no. ¿Qué tenemos que hacer para la locura? Un tipo de terapia cognitivo-conductual para irlo enfocando a que no razone tan mal. ¿De acuerdo? Generalmente a nuestros pacientes, la esquizofrenia, tiene la psicosis, le quitamos la psicosis y los psiquiatras decimos, esa es mi labor. ¿Y la locura? Se queda en la nada. No tenemos los suficientes elementos de personal, de conocimientos inclusive, para cómo hacer esto. ¿Sí? Cómo ayudar
en cabeza. Para acabar, este paciente vive con el papá que lo está chingando, es un papá de alta expresión emocional, así se denomina el tachín. ¿En qué página del DSM? Se llama alta expresión emocional, ¿sí? Yo le llamo chingue. Y entonces el papá, como está chingue al paciente, entonces se psicotiza. Un paciente con locura tiene mucho más riesgo de psicotizarse. Y en esa psicosis, ahora sí empieza psicótico. Me lo traen en México, en Praga y en Francia vivió solo, solo. No tuvo ningún problema. No toma americano. No, sí tomaba su clozapina, 200 de clozapina. Sí tomaba su clozapina, o sea, estaba con clozapina, pero solo. Su papá todas las noches por, ¿cómo se llama? Skype. Por Skype le decía, a ver, quiero verte tomando el medicamento. Y se las tomaba. Pero llega aquí con su misma dosis de clozapina, ya con los papás ahí, uno pensaría, pues va a estar más tranquilo, ¿no? No, se psicotiza, porque el papá está chingui. Porque es un papá de alta expresión emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Ya? 2 minutos nada más. 2 minutos. Ya, aquí lo dejamos. Break de 2 minutos nada más. Break de 2 minutos nada más. Vente, ¿qué dices tú? Una farsa. Ay, perdón. ¿Preguntas hasta aquí? Ya dejé, está conectado y todo. Esto es rapidísimo. Si puedes grabar las preguntas, en eso sí no se va a tardar nada. ¿Qué necesitas? Ahorita pasar los archivos. 2, alucinaciones. Y 3, desorganización de la conducta del pensamiento. Y entonces ya me lo ponen más fácil. ¿De acuerdo? En estas 3 síntomas me ponen que es la psicosis. Sin embargo, donde al menos tenga más de un día psicótico. Para eso es un episodio. No crisis. Me dejó mi novio. Bueno, mi novio, bueno, ¿qué les importa? Me dejó mi novio. Y entonces en esa dejada del novio, tengo voces que me dicen, no, sí, eres de lo peor, por eso te dejó. Son esas, me dura unas horitas. Y al día siguiente ya estoy bien. ¿De acuerdo? Eso no es un episodio, es una crisis. ¿Sí? Que casi siempre surge ante un estímulo adverso. ¿Ok? Y entonces yo digo, no ha tenido porque se durmió, bueno, le dio la psicosis y ya al día siguiente está bien. A que yo piense que me incrustaron un chip en la cabeza y ese chip usted lo está, sí, se lo está manipulando, ya lo vi. Ya lo vi. A través de ese ojo, y entonces a mí me da un toque aquí, ¿sí? Y entonces yo estoy sintiendo, y me duermo con ese pensamiento, y me despierto con ese pensamiento, eso ya es un estado, ¿sí me entiendes? Entonces, para que yo tenga esquizofrenia ya debo tener un estado, un episodio. Este paciente que les digo ya ha estado en episodios, ya ha tenido episodios psicóticos. Bueno, se le dio un medicamento que le quitó la psicosis. El paciente ya no está psicótico. Y entonces, pero tiene unos pensamientos súper raros. Y ahorita les voy a decir un pensamiento que tuvo. Es rico el paciente. Y entonces, bueno, el papá es rico. Y entonces el paciente se le ocurrió, su papá lo obligaba a estudiar relaciones internacionales en el ITAM. ¿Sí? Creo que ahí es una escuela de alta exigencia, de súper alta exigencia. Y el pobre, pues como quiera pasaba y reprobaba algunas materias, pero al final acabó la carrera debiendo creo que 8. Ajá. Y entonces él me decía, yo ya no quiero relaciones internacionales, es que mi papá quiere que me titule, pero yo ya no quiero. Adelante, no hay problema. Me voy a ir a Francia a estudiar cine. Aquí se les hizo una prueba
de su inteligencia y su cognición. Los que hicieron la prueba dijeron, si es esquizofrénico, tiene mucha inteligencia y no se ha deteriorado su cognición, ¿qué onda? Pues sí, es esquizofrénico. Bueno, se va a Francia, empieza a estudiar cine y duró en la escuela una semana. A la semana se sale de estudiar cine y se va a Praga a estudiar relaciones internacionales. Pasa todas sus materias en Praga, en relaciones internacionales, y regresa de vacaciones. Y le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué vas a hacer ahora que acabes la carrera? Relaciones. Voy a hacer cine. A ver. Sí, pero estudiaste cine y no quisiste. Te vas a relaciones y vas a regresar a estudiar, a hacer cine. Sí. Tengo conocidos y entonces yo voy a producir una película, voy a hacer esto. Y entonces yo digo, ¿está psicótico? ¿Es una idea delirante? ¿Está escuchando voz? ¿Oye, escuchas voces? No. ¿Qué síntoma está teniendo este paciente? ¿Qué le está fallando? ¿Estaba medicado? ¿Eh? ¿Estaba medicado? ¿Medicado? No, me dice bien las cosas, no hace conductas desorganizadas. El juicio. Lo que le está fallando el juicio. Al final de cuentas, el juicio no lo pone el DSM-4 como un diagnóstico. Pues el juicio es lo más importante, ¿no? El saber quién soy, cómo adaptarme, es lo más importante, ese es el juicio. A este paciente le está fallando el juicio. Ahora, ¿eso es psicosis? No. Y entonces tomo el término, porque no le sé ponerle otra cosa. Está loco. ¿Sí me entienden? No está psicótico, está loco. Ahora, esos errores de juicio, esa situación, ¿hay medicamento para esto? No. ¿Hay medicamento para esto? Sí. Entonces, para la psicosis sí hay medicamento. Para la locura, no. ¿Qué tenemos que hacer para la locura? Un tipo de terapia cognitivo-conductual para irlo enfocando a que no razone tan mal. ¿De acuerdo? Generalmente a nuestros pacientes, la esquizofrenia, tiene la psicosis, le quitamos la psicosis y los psiquiatras decimos, esa es mi labor. Y la locura se queda en la nada. No tenemos los suficientes elementos de personal, de conocimientos inclusive, para cómo hacer esto. ¿Sí? Cómo ayudar en el paciente. Para acabar, este paciente vive con el papá que lo está es un papá de alta expresión emocional, así se denomina el tachinichi. Se llama alta expresión emocional, ¿sí? Yo le llamo chingue. Y entonces el papá, como está chingue al paciente, entonces se psicotiza. Un paciente con locura tiene mucho más riesgo de psicotizarse. Y en esa psicosis, ahora sí empieza psicótico. Me lo traen en México, en Praga y en Francia vivió solo, solo. No tuvo ningún problema. No tomaba medicamentos. No, sí tomaba su clozapina, 200 de clozapina. Sí tomaba su clozapina, o sea, estaba con clozapina, pero solo. Su papá todas las noches por Skype le decía, a ver, quiero verte tomando el medicamento. Y se la tomaba. Pero llega aquí con su misma dosis de clozapina, ya con los papás ahí, uno pensaría que va a estar más tranquilo, ¿no? No, se psicotiza, porque el papá está chingui. Porque es un papá de alta expresión emocional. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Ya? 2 minutos. Ya. Un paciente bipolar puede tener psicosis, que tenga alucinaciones, ideas delirantes, ¿sí? O desorganización de su conducta en un estado maníaco. O sea, su afecto, la diferencia es el afecto, es expansivo. O sea, yo soy Dios y te voy a curar porque voy a curar a todos.
Una paciente maníaca que tenemos llegó y de repente me dijeron, doctora, hay alguien ahí en urgencias que está re malito. Y ya estaba con los que estaban esperando a los familiares, haciendo aeróbic con todos. Y los traía así, a ver, vamos a hacer aeróbic, y dale, vamos. Pero el que no hacía aeróbic le volteaba su bofetón. Esa es la psicosis afectiva, la manía. ¿Sí? Entonces hasta los viejitos así, porque estaba súper ruda. O sea, estaba en buena onda, pero si tú no estabas así, ¿usted qué le pasa? Y órale. Porque qué bueno tener una paciente que estuviera haciéndole aeróbics a todos, qué bonito fuera. Dices, ay, pues qué bueno, esperen, la dejamos ahí que. No, tenía esta es una psicosis maníaca. ¿De acuerdo? La psicosis ya lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades en cada contexto. Pero la enfermedad de esquizofrenia tiene psicosis no afectiva. ¿Cómo es la enfermedad del esquizofrénico? Soy Dios. Oye, ¿pero qué vas a hacer? Estoy esperando el mensaje. Si me dice, ¿cómo está el afecto? No me resuena. Ajá. Y en cambio el maníaco, soy Dios. Párate, te voy a curar. Y te ponen las manos, ¿no? Es el maníaco. O sea, el afecto está en coordinación con mi guía delirante. Y en cambio el esquizofrénico, el afecto está disociado, soy Dios. ¿Y qué esperas? El mensaje divino. Yo le llamo el Dios huevón. No, a Dios, el maníaco es el Dios que está, ¿no? Y gasta energía, no duerme, etc. ¿Sí? A veces no es tan fácil de distinguir si es una psicosis maníaca o no maníaca. ¿Sí? La mayoría de las veces nos cuesta mucho trabajo. Y quien nos va a dar el diagnóstico es el tiempo. Muchas veces pudimos haber diagnosticado como esquizofrenia a alguien que no tiene esquizofrenia, que es un trastorno bipolar. Por lo tanto, yo siempre digo, primer episodio psicótico, no le pongas nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a decir? Psicosis. Salvo que sea muy obvio la manía. ¿Sí me entienden? Ya si estoy viendo como la del aeróbics, ¿no? Digo, esta es manía. ¿Sí me entienden? Pero cuando yo tengo mis dudas y digo, está psicótico, ¿será maníaco o será psicosis no afectiva? Me espero. ¿Y el esquizoafectivo es más tiempo todavía? El esquizoafectivo es más tiempo en cuanto a llegar al diagnóstico y generalmente es una, como decir, no sé, tienen de las dos cosas. ¿De acuerdo? Pero ahorita cuando veamos eso de esquizoafectivo vamos a distinguir. Ahí al final del relato, o sea, que dijiste, se volvió psicótico. O sea, ¿atienden a la familia o qué influencia tienen la familia, los padres en esta enfermedad? Sí, que es cuando se acabó la filmación. Ahorita vamos a hacer en eso que vamos se a decir volvió cómo hizo los cuando síntomas llegó con psicóticos. los papás. Sí, Entonces, sí. La idea es en pacientes con papás de alta expresión emocional, pues darles el proceso que lleva Margarita. Margarita tiene una asociación que se llama FAPE, y es una asociación de familiares y amigos de pacientes con esquizofrenia. Ayuda tanto a los pacientes porque les da talleres protegidos y ayuda a los papás a través de estas pláticas y sí, asesoramiento individual debe de haber para cada familia. ¿Sí? Para entenderles que no estén chingando a los pacientes, digo que no les estén molestando tanto. ¿Sí me entienden? El caso que siempre comento es de una mamá que tiene un paciente con esquizofrenia, 20 años de duración, de 20 años, el hijo se para a las 12 de la mañana como buen paciente con esquizofrenia y la señora todavía con una cubeta de agua lo levanta. 20 años después. Ahora, ante esta situación tratamos de darle psicoeducación a la familia, pero nos dimos cuenta que La mamá está mal. pues sí, que ahí está el gen. ¿Sí? Bueno, nada más, la mamá siempre. Y ahí está el gen. Y entonces, así me pasó en el Fray, me corrieron y ahora me está pasando ya aquí, porque los demás gente de las instituciones no saben que ahí está el gen. Y entonces el doctor Aviña los manda a las 7 de la mañana a tomar su laboratorio
porque tenemos que ver los resultados ese mismo día, y el paciente y la mamá llegan como a las 9. Y cuando les dicen algo, dice, es que el doctor Aviña me dijo que cuando yo quisiera. Y ellos no saben que ellos se están adaptando de esa manera, y entonces llama la doctora Aviña y me dice, "Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué les dice?" ¿Sabes qué les digo? Pero no se la creen. Y me van a dar con gente, ¿saben dónde? ¿No? Porque este gen familiar muchas de las veces trae el gen, no trae la esquizofrenia completa. Entonces una mamá me hablaba a las 3 de la mañana, rigurosamente, un día antes de la cita de su paciente, para ver si iba a ir mañana a trabajar. Y iba a las 3 de la mañana. Sí, para ver si iba a ir mañana, doctor, porque mañana tenemos cita. Gracias a mi fluoxetina, no la mandaban a chingada, ¿verdad? Ajá. Gracias a la fluoxetina me levantaron, sí, hasta ahora quedaba dormido. Ajá. Pero entonces cuando la señora me dije, ay, ¿qué le estaba fallando a esa señora? El juicio. ¿Cómo le está chingando al doctor por una mamada? Digo, no de esa manera. Ya no estás grabando eso, ¿verdad? Qué bueno, no voy directo, me van a correr. No, ¿cómo está el juicio? ¿Qué tenía de los síntomas? No tenía las ideas delirantes, no tenía la alucinación, no tenía, unos dicen desorganización, sí puede ser, yo siempre digo por ahí, ¿sí? Para decir, doctor, es que no está psicótico, ay, eso es desorganización, pero no, es mejor juicio, y decir, no está psicótico, está loco. ¿Sí? No le he podido encontrar otra palabra, jure lo que he tratado de encontrar para que no diga loco, porque se oye mal en estas pláticas, he tratado de buscar otra palabra, pero eso es lo que me hace ver. Es una señora que me habla a las 3 de la mañana, cada que va a tener consulta, habla de juicio. ¿De acuerdo? Y así, uno va viendo a los familiares y encuentra el gen. Se encuentra el gen cuando dicen, oiga, ¿en la familia existe alguien con esquizofrenia? No, doctor, ni lo quiera Dios. El único loco es este. Todos sanísimos. Y su esposo ya se fue. Ajá. Y los hermanos ya huyeron. ¿Sí me entienden? Entonces, uno dice, no, ahí está el gen en determinadas ocasiones. Claro, el gen, y ahorita cuando veamos esquizofrenia, vamos a ver si es el gen en síntomas positivos, el gen en síntomas negativos, el gen en síntomas cognitivos, ¿de acuerdo? El gen en síntomas afectivos, en el trastorno bipolar, pero este gen lo vamos a encontrar, se los juro, en más del 70%. No completo, pero sí a medias. Y es cuando debemos de ver qué está pasando y cómo tratar el gen. Y es cuando le decimos, tómese usted este y tú este. Y el paciente se queda más conforme si la mamá o los que conviven toman también medicamentos. Porque también el paciente es muy interesante. El paciente que tiene psicosis o locura o la esquizofrenia se da cuenta y valora bien las condiciones que no le atañen. O sea, cuando son cosas de que no le atañen, las valora con buen juicio. Un loco inteligente. ¿Sí? Con buen juicio. Y entonces él sí empieza a decirme bien las situaciones y dice, no, es que me acuerdo de un paciente de cuando estaba la selección mexicana con la Volpe, ¿no? Y me analizaba bien y decía, no, es que la Volpe, pues, ¿cómo va a ganar si es un pensamiento mágico? Ya ve que se ponía, no sé qué, hacía corbatas de una de y ponía su cama de un lado. Y entonces él me analizaba, decía, pues así no puede ser un director técnico que sea tan mágico. Y me lo decía un paciente con esquizofrenia. Y entonces hay un paciente, me dice la mamá, que es un paciente que no hace nada. Se para, ¿sí? Sale a caminar siempre, va caminando, va a la tienda, toma un montón de refresco,
cigarros, lo clásico, ¿sí? Y no hace nada, todo el día se la pasa yendo de la tienda a su casa, de su casa a la tienda, cuando más al Walmart, da la vuelta en el Walmart, regresa, esa es su vida. Y entonces, muy preocupado, me dicen, consulta, doctor, sí, preocupado. ¿Por qué? Porque tengo un vecino que no hace nada. Este vecino lo veo en el puesto de periódicos, platicando con la de los periódicos, se pasa como 3 horas. ¿Sí? Y no hace nada. Ajá. Y sí. ¿Y qué piensan? Que está mal. Le voy a decir que venga con usted. ¿Sí me entienden? ¿Cómo tiene el buen juicio? No, está enjuiciando bien a otra persona si él hace. Entonces yo pensé, dije, ¿si existirá ese personaje o no? Y entonces le pregunto a la mamá, oiga, me comenta que hay un personaje que sí existe. Son vecinos, ahí están igualitos, dice la mamá. Eran igualitos. ¿Cómo si se da cuenta de eso y no se da cuenta de su locura? Porque o no es locura lo siguiente, no es ideas delirantes, alucinaciones, no, estamos hablando entre psicosis y locura. No es locura, entonces llega la clásica consulta de paciente esquizofrénico de muchos años de evolución con su mamá, casi siempre la mamá, casi no vienen los papás, ¿sí? Es un fenómeno también muy interesante, el papá como que dice, ahí te la ves, es tu hijo, y no sé si sea mío, ya para eso sí dice así, bueno, es tu hijo y ahí te la ves. Si bien les va, es el que da la lana, si bien les va, pero la mayoría de las veces eso ni eso. Y entonces la clásica que llega la señora, ya grande, y llega el paciente. Perdón, entonces le digo, ¿cómo estás, fulanito? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué vas a hacer? Trabajar. ¿De qué? No sé. Esa es la clase. Y le pregunto al familiar, ¿cómo estaba fulanito? Ay, re mal, doctor. ¿Y por qué? Yo digo, ¿está psicótico otra vez? Porque no hace nada, toma mucha Coca-Cola, ¿sí? Fuma mucho y se la pasa nada más dando vueltas en toda la casa. ¿Sí? Casi le dice delante del paciente porque es un pendejo. Es un huevón, ¿no? Y el paciente impávido, como si no estuvieran hablando de él. O sea, no le está cayendo en mente que mamá me está diciendo todo eso. Si yo estuviera sin locura, diría, mamá, ya, no chingue, ya párale, ¿no? ¿Ah? Y entonces yo siempre le digo a los familiares, a ver, díganme lo bueno. Lo malo ya lo sé, ¿no? O sea, díganme lo bueno. Lo otro ya, eso me lo han dicho consulta tras consulta durante 10 años. Ajá. ¿Sí? Porque, o sea, el que se ponga inmutable ante estos comentarios, pues me hagan también una locura. Y que a los 3 meses ahí vaya otra vez con mi mamá a la consulta. ¿A qué dirá? Lo mismo. ¿Sí me entienden? Bueno, ante esta situación, ¿y tiene ideas delirantes? No. ¿Alucinaciones? No. ¿Sí? Por lo tanto, la dopamina, es que Sergio no acaba, caray, ese Sergio. Ya casi. La dopamina tiene que ver con la psicosis, pero no con la locura. Y entonces, cambiemos las neuronas. Estas son neuronas dopaminérgicas. Ya no son. ¿Sí vieron la diferencia entre las neuronas serotoninérgicas y esta? Tiene un ganchito de más, pero bueno, no lo ven. La dopamina llega aquí, igual que la serotonina. Tiene receptores. Ajá. Y en la psicosis, la dopamina se está secretando de más. Y en todos los receptores, pues están recibiendo una carga extra de dopamina. Y esa carga extra de dopamina
me lleva a la psicosis. ¿Qué me lleva? Las ideas delirantes, las alucinaciones y la desorganización. ¿En qué enfermedades? ¿En qué enfermedades? Pregunta fuera de bipolar y de esquizofrenia. ¿Qué es lo que, cómo te diré? Por ejemplo, déficit de atención. ¿Cuál es el químico que trabaja negativamente para, ¿Qué neurotransmisor? Le voy a traducir a Margarita. ¿Qué neurotransmisor está implicado en el déficit de atención? Sí. Ya dijimos. Se quedó dormida Margarita. No. ¿Qué? La dopamina. No dijimos que el bloqueo de dopamina a nivel cortical da una alteración en la atención. Eso es lo que creía. ¿Sí me entienden? Entonces, la dopamina tiene que ver. Los niños que tienen el trastorno por déficit de atención, no porque toman alcohol, sino porque nacieron con un problema en la corteza prefrontal y entonces no se establecen bien las sinapsis dopaminérgicas, se les dan el famoso Ritalin. Y el Ritalin es un medicamento que aumenta la dopamina a ese nivel. El estratera también, entonces está involucrada la dopamina y la noradrenalina, que no hablamos hoy de noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina, y entonces el estratera va a aumentar la noradrenalina, porque la noradrenalina tiene que ver con la dopamina. ¿Sí? ¿Los problemas de la tiroides también tienen algo que ver con la dopamina o...? No, los problemas de la tiroides se ha visto que están más relacionados con los trastornos afectivos y ansiosos. Y no ¿cómo se dice? Interfieren con la dopamina o con el buen funcionamiento de la dopamina o esa emoción. No, pero se ha visto que el paciente con hipotiroidismo tiene más riesgo de depresión. Porque aumenta el metabolismo. Ajá. ¿Qué más? Lo psicosomático, ¿hay alimentos, hay dietas que ayuden, que prevengan, que tú como doctor recomiendas? No. Nada que ver. El omega 3 es lo que se está viendo, quizá el bipolar, ¿sí? O el pródromo de esquizofrenia, el omega 3, pero no hay evidencia concluyente de que funcione. Hay estudios con omega 3, con ácido, con estos omega 3 del salmón, ¿no? Pues coman salmón diario, tampoco, ¿verdad? Sí, pero sí, los omega 3 son los alimentos que más han relacionado. Un niño que es diagnosticado con síndrome de tensión, Déficit de atención. digo con déficit de atención, tiene es más propenso para después tener bipolaridad o esquizofrenia. Bipolar. Se ha asociado mucho el déficit de atención con bipolar. De hecho, muchas veces que es un mal diagnóstico, que es bipolar. Primera, hay que ver si es mal diagnóstico. Segunda, si fue bien buen diagnóstico, sí tienes más riesgo de hacerte bipolar. Ahora, entendiendo que la mayoría de las enfermedades en psiquiatría son comórbidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nada más tengo una. Entonces, el paciente que tiene esquizofrenia no nada más tiene esquizofrenia. Puede tener un trastorno de ansiedad, aparte. Puede tener depresión, aparte. Entonces, no porque tenga ya el diagnóstico, ya no puede tener otro trastorno, diabetes, que también vamos a ver esquizofrenia y bipolar y diabetes. Esa es mi duda. En esta plática dices enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad, pero yo entiendo que es toda como una gama, entonces ¿por qué esas dos? ¿Por qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿por qué esas dos? Porque aquí mis patrones son de dos asociaciones, una de asociación de esquizofrenia y otra de asociación de bipolar. Y entonces me tienen amenazado que yo no puedo hablar de otra enfermedad que no sea de bipolar o esquizofrenia. No, porque estas pláticas van encaminadas a esas dos enfermedades, que además son las enfermedades, no las principales, ni las más frecuentes. Pero son las tres bases. No defiendo, no. Son el paradigma de la psiquiatría. La esquizofrenia siempre es el paradigma donde surgen todas las investigaciones a partir de la esquizofrenia y el bipolar. Pero es porque estamos en dos asociaciones. Obviamente que es más frecuente el trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad es el trastorno más frecuente en psiquiatría,
donde hay fobia social, pero vamos a hablar de esquizofrenia y trastorno de ansiedad en alguna ocasión, dándole más énfasis a ese trastorno de ansiedad. Pero sí, tiene razón, en otras pláticas cuando vamos a escuelas, pues vamos a platicar más del trastorno de ansiedad. En porque son de las dos asociaciones. Por eso me encamino más a la esquizofrenia y al trastorno de ansiedad. ¿De acuerdo? Hay pláticas, o hay aquí, creo que grupos de demencia. Y entonces ya se va encaminando hacia demencias. ¿De acuerdo? Y una pregunta nomás para saber si está usted lo correcto o no, pero por ejemplo, Kraepelin definió 3 enfermedades únicamente mentales y el DSM inventó uno. No inventó. Inventó. No, yo creo, no, la verdad yo creo que no están inventadas. Creo que nos hemos dado cuenta, es muy fácil. Es que la esquizofrenia es tan heterogénea que no puede ser una misma enfermedad. Son un grupo de enfermedades que las hemos puesto en eso. Igual el bipolar. ¿Sí? A mí el bipolar tipo 2 y el tipo 1 no se parecen entre sí. Y de que existe, existe. Ahora, que haya sobrediagnóstico es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero las enfermedades como tal del DSM-4 son estadísticamente significativas. Pero ahí tienes el DMB, la enfermedad psiquiátrica no clasificada. Que caen muchos. Todo el mundo está clasificado. Pues, bueno, porque cada caso debe ser un caso especial. pero tenemos que ponerles diagnóstico para ir encaminándonos hacia un tratamiento. Antes, cuando no había el DSM, los manuales, ¿qué pasaba? Se diagnosticaba esquizofrenia 2 veces más que en Europa, en Estados Unidos. Entonces decían, ¿a poco en Estados Unidos más esquizofrenia? No, era la forma de diagnosticar. Hoy en día, y esto es real, el 60 o 70% de los pacientes psiquiátricos caen en nuestros criterios diagnósticos del DSM-4. Todos. No, no todos. El 60 o 70. Un 30% no cae ahí. Y esos son los pacientes que decimos, ¿qué tienen? ¿Sí me entienden? Ahora, la psiquiatría, la neurología y todas, pues son ciencias en pañales, ¿no? Yo no te puedo decir, seguro lo sabemos todo. Y entre más conocemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener la humildad de decir, no lo sé. Ahora, un 60-70%, lo bueno, sí caen en nuestros criterios y sí responden a los tratamientos. ¿No? Sí. Doctor, bueno, yo es la primera vez que asisto a estas pláticas. Ajá. Nosotros venimos de Ciudad Juárez. Ajá. Mi hijo empezó con problemas de... Bueno, nosotros queríamos que la rebeldía de la adolescencia. Perdón, ¿eso es muy común? Sí. Y definir entre la adolescencia y la enfermedad está en chino. Está en chino, ¿eh? Ahora, cuando se sale más allá, es cuando tenemos que... Yo digo, no hay que pecar de exagerados a veces. Y entonces si yo digo, es adolescencia, mejor lo llevo a que me lo valore. Inclusive el mismo psiquiatra puede decir, es adolescencia. Y 2 años después, fue una enfermedad psiquiátrica. Hay un estado que se llama pródromo. El pródromo es que algo está fallando, pero no sabemos qué. Y hay que dejar al pródromo. Ahora, dar tratamiento como para esquizofrenia al pródromo no es lo más conveniente, porque un 30% de los pródromos sí se hacen esquizofrenia, pero un 70% no. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? 2 años. Ese pródromo que te vire a ser esquizofrenia. Y hay pródromo de bipolar que no está estudiado. Seguro hay pródromo de bipolar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante, pero sí cuénteme. Entonces mi hijo, él empezó con la rebeldía, de hecho le decíamos, no vas a salir, o con fulanitos, con tales no vas a salir, porque nos vemos así y así. Y él salía, porque él salía, y si lo reteníamos, pues... Hubo etapas en que, bueno, a nosotros nos veían como sus peores enemigos. Después cuando nos empezamos a llevar al psicólogo, él decía que nos veía con ojos de demonios a todos, o sea, a toda su familia. O sea, de hecho, hasta ahorita mi hijo dice que su familia somos los primeros que le queremos hacer daño, que siempre confabulamos contra él. Nosotros hemos recibido agresiones de parte de él. La primera agresión que
gracias a Dios que el cuchillo entró en la puerta y no en el cuerpo de mi esposo, ¿no? Alcanzó a cerrar la puerta. Otra vez mi esposo recibió a los de la Afore, pues en la puerta, ¿verdad? Para ver lo de su Afore. Y cuando entró, mi hijo lo agarró a golpes porque me dijo que a los de la Afore no pasaba de diciembre, que en diciembre se lo iba a echar, por decir así, ¿verdad? Y a mí un día hablando por teléfono, o sea, cuando yo terminé de hablar, también me agarró a golpes y me dijo, o sea, me empezó a decir, oye, pendeja, pues, ¿por qué dices sí? ¿Por qué dices no? Y después le digo, pues es que estoy contestando, pero se me fue a golpes. ¿Ahí qué está pasando? Está distorsionando la realidad e interpretándola de una manera paranoica. ¿De acuerdo? Entonces, estas interpretaciones continuas, pues nos hablan de un estado psicótico. ¿Me entiendes? Porque uno puede decir así, y ella interpreta que eso quiere decir que además combinó con otro que hicieran así. Dice, no, pues estos dos ya se están poniendo de acuerdo para darme en la torre. Esto es una psicosis. Y oía que cuando se bañaba, oía que iban a entrar por él a matarlo, que oía que la gente pasaba y que hablaba mal de él. Si íbamos en el camión, nos decía que toda la gente sabía su vida. Ajá. Total que para no hacerse tan larga, mi hijo, me lo diagnosticaron varios doctores allá, que él tenía esquizofrenia paranoide. Entonces, de hecho, antes de llegar nosotros aquí el 13 de diciembre, él había estado 8 meses internado, porque nos ofrecían que tanto el cuidado como la psicología, estar al pendiente del psiquiatra, total que no recibió nada de eso. Desgraciadamente allá está muy pobre todo eso, no hay personal capacitado para recibir esa ayuda, ni enfermera, ni, o sea, no hay hospitales. Los hospitales que hay allá desgraciadamente son infrahumanos, o las casas de cuidado son de una manera infrahumana. Entonces, lo que no queríamos nosotros es que nuestro hijo estuviera encerrado sin hacer nada. Él empezó con olanzapina, valproato, o sea, le han ido cambiando. Cuando nosotros llegamos aquí traía risperidona, levometromicina, clonazepam, pero esta última crisis que él tuvo, él malinterpretó se puede decir una discusión entre mi esposo y yo, o algo que reclamaba mi esposo, cuando mi esposo me decía que yo quiero una mujer, no nada más que la de trastes, plancha, etc. Cuando era yo quiero una mujer así, pues se le fue encima a su papá, porque le dijo, o sea, oye, ¿quieres otra mujer si aquí tienes a mi mamá? Entonces, ¿quién le está fallando ahí? No, y otra cosa. O sea, ahí que está fallando cuando él dice, y esto es muy común, por eso lo tomo este ejemplo, cuando él dice, yo quiero otra mujer, haciendo como una metáfora de decir que quiere una mujer diferente, ¿no? Y él interpreta que quiere otra mujer, ¿qué le está fallando? La asociación está desasociando. No, la cognición en cuanto a cómo estructura las ideas, con un pensamiento muy concreto. Uno de los problemas principales de estos pacientes es que llegan a conclusiones con pensamientos concretos. ¿De acuerdo? Entonces hacen como y ellos mismos a veces hacen la metáfora y se la creen. Por ejemplo, una paciente, ¿cómo llega a la conclusión de que su mamá no es su mamá? Llega de la manera siguiente: se está desmayando, está en el baño, se está desmayando y le dice, mamá, y como no llegó la mamá, es que no es su mamá. ¿Sí? O sea, llega a la conclusión y ahora ella cree que esa señora, así le llama, no es su mamá. Oye, ¿pero por qué? Pues yo me estaba desmayando. Le hablé a mi mamá y no llegó. Por lo tanto, ella no es mi mamá. ¿Sí me entienden? Eso. Y entonces, llegar a esa conclusión fue igual. ¿Quiero otra mujer? No, ¿cómo? ¿Sí? Y entonces la gente lo quiere del papá. Ajá. Entonces, al final de cuentas,
es un paciente que si está teniendo estas características no está controlado. Entonces, pues ahorita, de hecho, le digo, nosotros llegamos, para la crisis, o no sé si está bien la palabra. Yo creo que está en episodio. Ajá. Y fue una interpretación dentro del episodio. Porque inclusive cuando yo lo traje al Fray Bernardino, ahorita está en el Fray Bernardino, que estábamos esperando que nos pasara a la consulta, él me dijo, es que tú eres una tonta, no es crisis. Le digo, entonces déjame investigar si es crisis, porque allá oía que los doctores decían que entramos en crisis. Pero me dices que tú eres una tonta y no sabes nada, porque esta no es una crisis. Entonces, mi preocupación y pues todo lo que hemos pasado, porque hemos pasado muchas cosas muy tristes en cuanto a todo esto, yo estoy así como que en el principio, porque bueno, ya está ahí, ya le cambiaron el medicamento, que le volvieron a la lorazepam, valproato de magnesio, le mandaron a hacer un espectro cerebral. Yo traía también una resonancia magnética diaria, pero me dicen que mi hijo no tiene esquizofrenia paranoide, que es autismo. Entonces haga de cuenta que yo estoy así como que... Y aparte me dicen que trae retraso mental cuando él estudió hasta el segundo semestre de bachilleres. Difícil, ¿no? Que sea retraso mental. Entonces, pues yo, haga de cuenta que yo estoy perdida. Ok, aquí sí la dificultad. Un paciente autista generalmente se manifiesta sus síntomas desde el desarrollo. No, es muy raro que un paciente autista pase desapercibido hasta lo del bachillerato. Eso es raro. Sí existe un autismo que se llama Asperger, ¿sí? Pero existe. Pero de todas maneras hay características. Ahora, la esquizofrenia, dentro de los síntomas de la esquizofrenia hay un síntoma que se llama autismo. ¿Sí? O sea, Bleuler cuando pone a la definición de esquizofrenia, dice estos pacientes tienen autismo, ambivalencia, aplanamiento y mala asociación de ideas. Y son las 4 A's de Bleuler. ¿De acuerdo? Entonces, el autismo puede ser dentro del contexto de la esquizofrenia. Por otro lado, pacientes que tienen autismo sí pueden tener esquizofrenia. O sea, no descarta que tenga un autismo tipo Asperger y que tenga esquizofrenia. ¿De acuerdo? No está descartado eso. Yo creo, por todo lo que usted narra, me parece una esquizofrenia. O sea, me parece, no lo conozco al paciente, pero me parece que es una esquizofrenia. Independientemente de cuál sea el diagnóstico, el tratamiento que le están dando es para esquizofrenia o para la psicosis. Independientemente que esa psicosis sea por el autismo, sea por la esquizofrenia, hay que quitar la psicosis porque está interpretando mal ese paciente. ¿Sí me entienden? Ya que sea esquizofrenia no sé qué, o esquizofrenia tal, o eso ya déjelo a nosotros. ¿Sí me entienden? Que digamos, porque es muy común que les cambien diagnósticos y que tengan una historia de miles de diagnósticos. Entonces yo digo, bueno, al final de cuentas, lo que nos interesa es controlar los síntomas que están perjudicando al paciente y a los familiares, que es la psicosis.